¿Vas a venir a verme este domingo, hijo?, le pregunté con voz tranquila, sosteniendo el teléfono con ambas manos porque últimamente me tiembla un poco. Él se rió. Ni siquiera trató de disimular. «No tengo tiempo para eso, papá», y colgó. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, viendo mi propio reflejo en el vidrio negro. No sentí coraje, no sentí tristeza, solo una especie de confirmación silenciosa, porque esa no era la primera vez, y yo ya sabía que no sería la última. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es don Julián Herrera. Tengo 72 años. Soy de Guadalajara. Y toda mi vida trabajé de carpintero. Y antes de eso, serví 4 años en el ejército de los Estados Unidos cuando era joven. Cuando todavía creía que la vida se resolvía con disciplina, manos fuertes y un corazón recto. De eso no hablo con nadie. Mi hijo tampoco sabe. Nunca le interesó preguntar. Respiré hondo y me levanté de la mesa. La casa estaba silenciosa, como siempre. Una semana antes yo había barrido el patio esperando que él llegara, porque me había dicho que, tal vez, pasaría a visitarme. Preparé mole, su platillo favorito de niño. Dejé la mesa puesta, pero nunca llegó, ni llamó. Ese día supe que algo en nuestra relación ya se había roto, aunque yo todavía no sabía cómo explicarlo. Esa tarde, después de colgar, caminé despacio hasta la puerta. Afuera, doña Rosa, mi vecina de toda la vida, regaba sus plantas. Me miró con esa mezcla de cariño y lástima que solo tienen quienes te han visto en tus mejores y peores días. ¿Te volvió a cancelar, don Julián?, preguntó, sin que yo dijera nada. Asentí. Ese muchacho movió la cabeza. No más viene cuando algo le falla. Esa frase se me quedó clavada. No era mentira. Por eso, cuando ella dijo eso, recordé algo que aún no le conté a nadie. Hace 3 meses había llegado a mi buzón un recibo de luz que no era mío. Era de la casa de mi hijo. CFE, total a pagar, 2.480. Pensé que había sido un error, pero luego llegaron otros 2 recibos, y yo, como siempre, pagué sin decir palabra. Porque así es uno cuando ama. Se calla primero, pregunta después. Esa noche, mientras preparaba café, se me cayó una carpeta vieja que guardo arriba del refrigerador. Documentos, papeles amarillentos, cartas de mi esposa, que en paz descanse, y entre ellos, un sobre sellado con mi nombre. Julián, para cuando ya no quieras permitir abusos. Lo había olvidado. No lo abrí. No todavía. Pero lo puse a un lado, como quien acomoda una pistola en la mesa antes de decidir si va a disparar. Al día siguiente, decidí llamar a mi hijo otra vez. Esta vez no para pedirle que viniera a verme, sino para hacer una pregunta simple. Hijo, ¿pagaste el recibo de tu casa? Se escuchó ruido de gente, risas, vasos. Estoy en una reunión, dijo cansado. ¿Otra vez no recuerdas? Siempre estás confundiendo cosas. No respondí, porque ahí, justo en ese tono, escuché algo que antes no quería ver. Desprecio. Y el desprecio siempre anuncia tormenta. Cuando colgó, miré el sobre de mi esposa. Me senté con él en las manos, pero lo dejé cerrado. A veces las respuestas llegan solas, sin abrir cartas, y algo dentro de mí, algo viejo, escondido, tal vez militar, comenzó a despertar. 2 días después, mientras barría el patio, apareció Ramiro, un viejo compañero que conocí cuando trabajé en carpintería industrial. Venía en una camioneta nueva, más elegante que antes. Julián, viejo lobo, dijo al bajarse, te estaba buscando. ¿A mí? ¿Para qué? Te debo un favor grande, y ahora puedo pagarlo. Mi corazón dio un pequeño brinco. Planted seed, una de muchas que empezarían a germinar. No hablamos más, porque justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era mi hijo, y esta vez, su voz ya no sonaba arrogante, sonaba inquieta. Papá, se cortó la luz. Todo. No prende nada. ¿Pagaste el recibo? Yo todavía tenía el teléfono en una mano y el sobre de mi esposa en la otra. Ahí fue cuando entendí que la vida, a veces, acomoda las piezas sola. Respiré hondo y dije la frase que cambiaría todo. No tengo tiempo para eso. Y no era una venganza. Era solo la verdad que él me había enseñado a decir. En ese instante,
Su silencio me dijo más que 1000 insultos. Algo estaba por desmoronarse, y no era en mi casa. La llamada terminó así, con ese silencio grueso que dejan los golpes invisibles. Guardé el teléfono en la bolsa de mi camisa y seguí barriendo el patio como si nada hubiera pasado. El aire olía a tierra mojada. Parecía que iba a llover. A veces el clima entiende mejor que uno lo que está por venir. Me senté en la banca de madera que yo mismo construí hace 20 años. Ahí recordé algo que había preferido ignorar. Mi hijo no siempre fue así. Alguna vez fue un niño cariñoso, curioso, que corría detrás de mí en el taller, que se maravillaba viendo cómo una tabla vieja podía transformarse en una mesa nueva. Pero la vida a veces se tuerce. A veces las personas son moldeadas por el mundo, no por quienes las crían. Mientras pensaba en eso, el recibo de CFE seguía pegado en mi memoria. Yo sabía que ese recibo que no pagué sería apenas el principio, no porque quisiera vengarme, sino porque entendí que seguir cubriendo sus responsabilidades solo lo hacía caer más profundo en la arrogancia. Ese día, después de comer algo sencillo, frijoles y tortillas recién hechas, me senté en mi sillón con el sobre que había encontrado arriba del refrigerador. Lo abrí despacio, casi con miedo. Adentro había una carta escrita con la letra suave de mi esposa. Julián, si estás leyendo esto es porque ya te cansaste de aguantar. Recuerda que amar no significa dejar que te usen. La leí 3 veces, y mientras lo hacía, noté otro papel atrás. Una copia de un antiguo contrato de propiedad, firmado hace más de 10 años. Decía que la casa donde vivía mi hijo había quedado a mi nombre completo después de que yo pagué las deudas de él y de su esposa. Yo lo había olvidado, porque nunca quise usar esos papeles para nada. Hasta ahora. Guardé la carta y el contrato en la mesa, uno al lado del otro, como si fueran piezas de ajedrez que por fin empezaban a hacer sentido. En la tarde, mientras seguía pensando en todo eso, recibí un mensaje de doña Rosa. Tu hijo estuvo otra vez de fiesta. Llegaron como 8 carros. Pobre de ti, don Julián. Usted siempre tan bueno. No respondí. Solo apoyé el teléfono sobre la mesa. Suma y sigue, pensé. Esa misma noche escuché un golpe suave en la puerta. Era Ramiro, el viejo amigo que había venido a verme horas antes. Traía un folder bajo el brazo. Te lo traje, dijo, entrando sin esperar invitación. Lo que platicamos hace tiempo ya está listo. ¿Listo para qué? Pregunté, aunque ya intuía algo. Para cuando necesites mover tus propiedades sin avisarle a nadie. Me quedé en silencio. Él me miró fijo. Tú me ayudaste cuando nadie lo hizo. Ahora me toca a mí. Ya firmé los papeles. Solo falta tu firma. Otra semilla plantada. No sabía qué iba a necesitar todavía, pero supe que pronto lo averiguaría. La noche cayó y me quedé sentado en la oscuridad. No prendí la tele. No prendí ninguna luz. Me quedé ahí, escuchando mis propios pensamientos, el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de los carros pasando. A las 10 de la noche, mi teléfono volvió a sonar. Era él. La voz ya no era la de la mañana, ni la del hombre arrogante que siempre presumía estar ocupado. Papá, dijo, respirando rápido. Se volvió a ir la luz. No funciona nada. ¿Puedes venir? ¿A qué? Pregunté tranquilo. Es que... titubeó. Creo que también cortaron el agua. Y el internet. Qué raro, respondí. Pensé que no tenías tiempo para esas cosas. Hubo un silencio largo, incómodo. Podía imaginarlo parado en su sala, a oscuras, con su esposa detrás preguntándole qué estaba pasando. Por primera vez en años, él no tenía control. Y apenas era el comienzo. Al día siguiente fui a la tienda a comprar velas. No para mí. Mi electricidad estaba al día, sino porque algo me decía que pronto iba a tener visitas. Cuando regresaba, me encontré con la esposa de mi hijo, parada en la banqueta, con cara de pocos amigos. ¿Sabía que se nos fue la luz? Dijo con esa voz que siempre usó para hablarme como si yo fuera un mueble viejo. Me imagino. ¿Y no va a hacer nada? No tengo tiempo para eso. Sus ojos se abrieron como si hubiera escuchado un disparo. Yo seguí caminando. Cuando llegué a mi casa, vi algo que me hizo detenerme. La camioneta del notario, estacionada afuera. Y dentro estaba él, esperándome. Don Julián, dijo, traigo los documentos que pidió. Gracias, respondí. Los firmé ahí mismo, en la mesa del comedor,
mientras la luz de la ventana iluminaba los papeles. No temblé, no dudé. Era como si mi esposa, desde donde estuviera, me estuviera guiando la mano. Cuando terminé, el notario guardó todo y dijo algo que me heló. A partir de hoy, nada de lo que su hijo cree que le pertenece. Me quedé mirando la puerta abierta. El viento entró suave, moviendo las cortinas como si la casa respirara por primera vez en años. Algo había cambiado, algo grande, y esa noche todavía faltaba lo peor. Esa noche, mientras acomodaba los papeles recién firmados en una carpeta azul, la misma que usaba mi esposa para guardar documentos importantes, escuché un ruido afuera. No era fuerte, pero sí insistente. Pasos, voces bajitas, como si alguien discutiera sin querer que los oyeran. Me asomé por la ventana. Ahí estaban, mi hijo y su esposa, de pie en la banqueta, mirando mi casa como si fuera un edificio prohibido. Ella golpeó su brazo con fastidio. «Te dije que lo pagaras tú. Siempre se te olvida todo». «No tenía tiempo», reclamó él. «Estoy repleto de trabajo». «Pues ahora resuélvelo», dijo ella. «No pienso bañarme con agua fría mañana». Me acerqué a la puerta sin hacer ruido y me quedé escuchando. Mi hijo respiró hondo, como si el peso del mundo le cayera encima. «Está bien», dijo al fin. «Voy a hablar con él». Yo me adelanté y abrí la puerta antes de que tocara. «¿Qué pasó, hijo?» La sorpresa le cruzó la cara. «Papá, ¿puedo entrar?» Era la primera vez que me lo pedía en años. «Claro», respondí, moviéndome a un lado. Entró y se quedó parado junto a la mesa, mirando la carpeta azul sin entender lo que contenía. Era un hombre grande, fuerte, acostumbrado a mandar. Pero ahí, parado frente a mí, se veía pequeño, confundido, como un niño que había perdido algo importante y no sabía cómo admitirlo. «Papá», empezó, rascándose la nuca. «¿Tú pagaste el recibo?» «No», respondí tranquilo. «Te lo dije, no tengo tiempo para eso». «Pero», frunció el ceño. «¿Por qué no? Siempre lo haces». Ahí estaba el problema. Siempre lo hacía. Siempre solucionaba todo, incluso lo que no me correspondía. Me senté frente a él. «Hijo, ¿te acuerdas cuando eras niño y te dije que la responsabilidad se aprende cargando la mochila uno mismo?» «Sí, pero esto es diferente». «No lo es». El silencio se quedó entre nosotros unos segundos largos. Yo esperaba que dijera algo más, pero no lo hizo. En cambio, miró la carpeta azul, atraído por ella como si fuera una caja misteriosa. «¿Y eso qué es?» «Papeleo», respondí. «¿De qué?» «De cosas que te conciernen, pero todavía no lo sabes». Se quedó helado. Un microtwist, una semilla. Él no sabía que dentro de 1900 esa carpeta estaba su futuro desmoronándose en silencio. Antes de que pudiera preguntar más, su esposa entró sin permiso, empujando la puerta con impaciencia. «¿Y? ¿Ya solucionaste?», dijo con tono de mando. «Porque yo no pienso pasar otra noche sin luz». Lo miró como si fuera un empleado incompetente. A mí ni me volteó a ver. «Estoy hablando con mi papá», dijo él, irritado. «Pues apúrate», reclamó. «No pienso quedarme afuera toda la noche como una mendiga». Yo observé todo con calma. El hijo que crié jamás levantaba la voz. El hombre que tenía enfrente ya no era totalmente él. Alguien lo había ido moldeando lentamente hacia esa prepotencia descuidada. Le serví un vaso de agua. «Toma, te ves cansado». «Gracias», dijo por primera vez sincero. Su esposa soltó una carcajada. «Ay, por favor, siempre cae en tus dramas, Julián. ¿Por qué no le dices la verdad de una vez?» «¿Cuál verdad?», pregunté. Ella levantó la barbilla. «Que no tenemos dinero para pagar nada esta semana. Ni luz, ni agua, ni gas». Mi hijo apretó la mandíbula. «María, cállate». «¿Para qué? Tu papá igual nos va a salvar. Siempre lo hace. Nomás llora tantito y él corre a resolverlo». No me dolió lo que dijo. Lo que dolió fue que mi hijo bajó la mirada, incapaz de defenderme. Eso me dijo más que cualquier grosería. Tomé aire. La vida exige momentos donde uno debe elegir entre seguir permitiendo o comenzar a corregir. «Hijo», dije con voz firme, «¿tú crees que yo voy a estar siempre para sacarte de tus problemas?» «Papá, yo...» «Porque si eso piensas, estás equivocado. Muy equivocado».
María bufó. Mira nada más. Ya empezó el sermón. Pero algo más ocurrió. Un segundo microtwist. La luz del teléfono de mi hijo parpadeó. Un mensaje nuevo. Se puso pálido al leerlo. ¿Qué pasó?, preguntó María. Es del dueño de la casa. ¿Qué quiere ahora? Dice que tenemos 2 avisos de atraso, que si mañana no se liquida inicia proceso de desalojo. ¿Qué? ¿Y por qué hasta ahora nos dicen? Él tragó saliva. Porque alguien dejó de pagar hace meses. Se miraron como 2 náufragos descubriendo que el barco ya tenía un agujero desde hace mucho tiempo. Y entonces ocurrió el tercer twist de la noche. Mi hijo levantó la vista hacia mí, no con soberbia, no con prepotencia, sino con miedo. Papá, dijo con la voz rota, necesitamos tu ayuda. Lo sé. ¿Nos vas a ayudar? Me levanté despacio. Tomé la carpeta azul y la guardé en un cajón. Mañana hablaremos, respondí con calma. Ahora vayan a su casa. Descansen. Pero papá, la luz, eso no es problema mío. María estalló. ¿Cómo que no? Somos familia. Una familia tiene 2 lados, dije mirando a mi hijo, no a ella. Y tú, hijo, solo te acordaste del mío cuando oscureció. Él cerró los ojos como si le hubiera caído un balde de agua, fría. Los acompañé hasta la puerta, y antes de que se fueran, agregué algo que los dejó paralizados. Mañana, revisen el medidor. ¿Por qué?, preguntó mi hijo. Porque no todo está como ustedes creen. Cerré la puerta con suavidad. Adentro, el silencio parecía otro. Un silencio donde la historia apenas empezaba a levantarse. Amaneció nublado, como si el cielo también estuviera pensando en lo que había pasado. Me levanté temprano. Preparé café de olla, el que mi esposa hacía con canela y piloncillo, y me senté en la mesa donde ella cosía mientras yo leía el periódico. Tenía años que esa mesa no se sentía tan mía. A veces, cuando uno deja que otros tomen decisiones sobre su vida, la casa entera empieza a encogerse. Pero esa mañana, el espacio volvió a respirar conmigo. A las 8:12 en punto escuché golpes desesperados. No eran tímidos, no eran de quien viene a saludar. Era el golpeteo ansioso del miedo. Abrí la puerta y ahí estaban. Mi hijo, despeinado, ojeroso, y su esposa detrás, cruzada de brazos como si el mundo le debiera algo. «Papá», dijo él, apenas con voz. «Revisamos el medidor como dijiste». Yo asentí. «¿Y entonces?» «Tiene un sello rojo». «Ah», respondí. «Normal». María levantó la voz. «¿Qué tiene de normal? Significa que están a punto de cortarnos todo». «¿A punto?» Sonreí suavemente. «No, hija. Eso significa que ya están en proceso». Los ojos de mi hijo se abrieron como si acabara de ver un fantasma. «Papá, ¿qué hiciste?» Me acerqué y apoyé una mano en su hombro, con la calma que él nunca logra tener. Nada que no me correspondiera. Solo dejé de pagar por ustedes. Pero tú siempre nos has ayudado. Susurró, herido. Sí, y mira dónde te dejó esa costumbre. Sentí cómo le tembló el pecho bajo mi mano, como si por primera vez comprendiera que crecer no es solo cumplir años. María, en cambio, se puso roja de coraje. Pero tú tienes dinero, Don. A montones. No entiendo por qué te haces el santo. El dinero no compra responsabilidad, respondí sin perder la serenidad. Ni amor de familia, agregué, mirando directamente a mi hijo. Él bajó la cabeza, avergonzado. Pero entonces ocurrió el primer microtwist del día. Ella sacó una hoja arrugada de su bolso. Pues mira, dijo con un tono venenoso, si no nos ayudas, tu hijo podría perder su trabajo. ¿Mi trabajo?, pregunté sin parpadear. Sí, intervino mi hijo rápidamente, angustiado. Mi jefe dijo que si no pago la renta atrasada, no puedo seguir mostrando imagen profesional. Imagínate, añadió María, ¿quién confiaría en un hombre que ni siquiera cuida su propia casa? Interesante, murmuré. Me di la vuelta y fui por la carpeta azul. Ellos la siguieron con la mirada como buitres viendo caer algo del cielo. Coloqué la carpeta en la mesa con un golpecito suave. Hijo, ¿desde cuándo no revisas tus estados de cuenta?, pregunté. Pues, tú siempre los revisas por mí. Exacto, respondí bajito, y ese es el problema. Abrí la carpeta. Ahí estaba la primera bomba que no esperaban ver jamás. Aquí están tus últimos 4 meses de gastos, dije pasándoselos.
¿Notas algo? Lo tomó, leyeron juntos y sus caras cambiaron de color. ¿Qué son todas estas compras?, preguntó él. Esa es la pregunta que yo también tengo, respondí. Porque yo no las hice. Había cargos enormes, pantallas nuevas, compras de lujo, cenas, pagos duplicados, servicios premium. María se atragantó. Eso no debería estar ahí. Pero está, respondí, lo que significa que alguien ha estado usando tu tarjeta sin control. Mi hijo se puso blanco. ¿Creen que...? Me miró, confundido, herido, como un animalito atrapado. Creo que tú nunca aprendiste a ver tus propias cuentas, dije con suavidad. Pero el twist verdadero aún no estaba revelado. Papá, susurró, ¿puedes ayudarnos a pagar todo? Hijo, lo miré a los ojos. ¿Por qué te ayudaría ahora, cuando tú no pudiste visitarme ni 5 minutos la semana pasada? Silencio absoluto. Papá, solo estaba ocupado. No, interrumpí. Estabas desinteresado. María explotó. Pues si no vas a ayudarnos, dinos de una vez. No tengo por qué aguantar sermones. No, respondí, mirándola fijamente. Los sermones no son para ti, son para él. Y entonces ocurrió el segundo micro-twist del día. Mi hijo, por primera vez en años, me tocó el brazo. Papá, perdón, de verdad, estoy hecho un desastre. No he sabido manejar nada. No estaba actuando. Yo lo conocía. Sabía cuándo mentía y cuándo estaba roto de verdad. María volteó los ojos con fastidio. Ahí entendí algo. Ella no estaba de su lado. Estaba del lado de su comodidad. Ese detalle sería muy útil más adelante. Le di un sorbo a mi café. Hijo, te ayudaré, pero no como crees. Ambos me miraron, tensos. ¿Qué significa eso?, preguntó él. Significa que hoy aprenderás algo que yo debí enseñarte hace 20 años. ¿Qué? A hacerte cargo de tu vida. Sus respiraciones se agitaron. Yo cerré la carpeta azul y guardé la llave del cajón en mi bolsillo. Regresen a su casa, les dije. Hoy habrá luz. ¿Entonces sí la pagarás?, gritó María, esperanzada. No, silencio. Hoy habrá luz, porque tú la vas a resolver, hijo, le dije. ¿Cómo? Ya verás. Les abrí la puerta, y justo antes de salir solté la frase que plantó la siguiente semilla. En tu casa, revisa la caja de fusibles. Encontrarás una sorpresa. María frunció el ceño. ¿Qué sorpresa? Una que cambiará tu forma de ver la vida, respondí. Y la forma en que tu esposo te ha mentido. Salieron confundidos. Yo sonreí en silencio. La caída había comenzado, pero la lección todavía no. Cuando mi hijo y su esposa se fueron, la casa quedó en silencio. Ese silencio que uno escucha después de una tormenta, cuando sabes que no fue la última. Me quedé de pie frente a la ventana, viendo cómo se alejaban en el coche con esa mezcla de confusión y orgullo herido. Sabía exactamente qué iban a encontrar en su casa, y sabía también que esa noche no dormirían tranquilos. A las 9:40 el teléfono fijo sonó. No era común que lo hiciera tan temprano. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Bueno, papá», la voz de mi hijo. «Encontramos lo que dijiste. ¿La caja de fusibles?» «Sí». «¿Y entonces?» Hubo un silencio, como si le costara decirlo. Alguien desconectó el interruptor principal. No estaba fallando la luz. Fue apagada a propósito. Yo cerré los ojos con calma. Otro twist revelado. «¿Y quién crees que lo hizo?», pregunté. «No lo sé, pero lo sabía. Su esposa también». Al fondo escuché un golpe de puerta, un grito ahogado y luego la voz aguda de María. «Yo no fui. No empieces». Era interesante escuchar cómo su mundo se empezaba a agrietar por dentro. «Papá», dijo él otra vez, «hay otra cosa. Algo raro». «¿Qué cosa?», tragó saliva. «Encontramos tu carta». «¿Cuál carta?» «Una, con tu letra, en uno de los cajones de la cocina». Mi mano se crispó. ¿Qué decía? «Si siguen aprovechándose, algún día apagaré la luz yo mismo». Yo exhalé despacio. No era una carta mía. Era una de las que mi esposa escribió antes de morir, hablando del peligro de criar a un hijo sin límites. Había olvidado que la guardé ahí hace años. «Papá». Su voz se escuchaba más quebrada. «¿La escribiste tú?» «No», respondí suavemente.
La escribió tu madre. Hubo un silencio pesado, uno que casi pude tocar. No sabía, murmuró. Nunca quisiste saber. Oí pasos nerviosos, la respiración acelerada de María, y luego una frase que ella soltó sin querer. Te dije que dejaras de revisarle la casa a tu papá. Algún día iba a darse cuenta. Mi hijo murmuró algo como un insulto apagado, y yo supe. Ella había estado entrando en mi casa cuando yo no estaba. Papá, dijo él, tenemos que hablar en persona. Sí, respondí. Vengan alrededor de las 11. Colgué. A las 11:04 en punto llegaron. La puntualidad de quien teme algo grande. Los recibí en la entrada. María tenía los brazos cruzados, su expresión tensa. Mi hijo estaba pálido, con los ojos hinchados como si hubiera llorado. No me sorprendió. Pasa, le dije a él primero. Luego miré a María. Tú también, si quieres. ¿Si quiero?, preguntó con sarcasmo. Sí, no pienso repetir lo que voy a decir. Entró, pero bufando. Con ella todo era bufar. Se sentaron frente a mí, como estudiantes esperando un regaño que sabían que merecían. ¿Qué quieren saber primero?, pregunté. Mi hijo respiró hondo, como si juntara valor. Papá, ¿cuándo dejaste de pagar nuestras cuentas? Hace 4 meses. María se atragantó. ¿4? Sí. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque no tenían tiempo para mí, respondí. Así que pensé que tampoco tendrían tiempo para mis explicaciones. Mi hijo se frotó la cara con las 2 manos. Papá, perdóname. Tú solo te olvidaste de mí. Dije sin dureza, sin rencor. Eso es todo. Pero María no iba a quedarse callada. Esto es injusto, reclamó golpeando la mesa. Somos familia. ¿Familia?, repetí mirándola a los ojos. La familia visita. La familia pregunta cómo estás. La familia no se acuerda de ti solo cuando cae la luz o cuando hay que pagar algo. Ella se bajó del ladrillo de orgullo donde vivía. Nunca dijiste que te molestaba. Nunca preguntaste si me molestaba. Respondí. Mi hijo se levantó de la silla de pronto. Papá, yo no quiero seguir así. No quiero que pienses que solo te busco cuando me conviene. Necesito arreglar esto. Qué bueno, respondí con calma, porque lo que viene a continuación cambia todo. Se quedaron rígidos. Me levanté y abrí el cajón donde estaba la carpeta azul. Cuando la puse sobre la mesa, María dio un paso hacia atrás. ¿Qué es eso? La razón por la que no dormí anoche, respondí. La abrí y saqué un sobre sellado. Hace 5 meses, antes de dejar de pagar sus cuentas, fui con el notario. El rostro de ambos se congeló. ¿El notario? ¿Para qué?, preguntó mi hijo. Para actualizar los bienes familiares, como debe hacerse cuando uno ya está viejo. María se inclinó hacia adelante. ¿Y qué tiene que ver eso con la luz? Mucho, respondí. Saqué la primera hoja. Esta es la escritura de mi casa. ¿Tu casa?, preguntó mi hijo confundido. Pero, ¿tú rentas? ¿Eso crees? Pues sí. Tú mismo lo dijiste alguna vez. Sonreí apenas. Hijo, yo no rento. María abrió la boca. Entonces, la casa donde ustedes viven es mía, desde hace años. El silencio fue absoluto. Se escuchó solo el tic-tac del reloj. Mi hijo se sentó lentamente, como si las piernas le fallaran. ¿Siempre fue tuya? Siempre. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque ustedes nunca preguntaron, respondí con serenidad. Porque nunca tuvieron tiempo. María se cubrió la boca. Pero, si es tuya, sí, respondí. Eso significa que yo decido quién vive ahí. ¿Y bajo qué condiciones? Mi hijo tragó saliva. Papá, no te preocupes, no voy a sacarlos, añadí. No todavía. Él todavía los atravesó. Pero hoy, continué, a las 4 de la tarde, el notario vendrá conmigo a revisar unos papeles importantes. ¿Papeles? ¿Qué papeles?, preguntó María cada vez más nerviosa. Papeles que determinan el futuro de la casa. Y también el suyo. Los ojos de mi hijo se llenaron de algo entre miedo y arrepentimiento. Papá, dime que no voy a tomar decisiones hoy, dije con firmeza. Hoy solo escucharás. Mañana se decidirá todo. Tomé la carpeta, la cerré y la guardé otra vez en el cajón. Váyanse a casa, añadí. Arreglen su luz, arreglen sus cuentas.
Arreglen sus prioridades. Papá, ¿de verdad harás esto? Tú me enseñaste cómo responder, hijo. Me quedé callado por 3 segundos largos, que pesaron más que cualquier sermón. No tengo tiempo para eso. Se quedaron mudos, como si finalmente entendieran. Cuando mi hijo y su esposa salieron aquella mañana, sabía exactamente lo que iban a hacer. Revisar cada rincón de la casa, buscar pistas, intentar anticipar mis movimientos. Yo también lo habría hecho a su edad, si hubiera tenido la misma mezcla de miedo y orgullo que él cargaba ahora. A las 12:16 recibí un mensaje. Papá, ¿vas a estar en casa cuando llegue el notario? Respondí con una palabra. Sí, ni más ni menos. Guardé el teléfono y seguí limpiando la mesa del desayuno, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas. Cuando uno es viejo y ha vivido muchas cosas, aprende a esconder el temblor detrás de movimientos lentos y cuidadosos. Aún así, por dentro sentía una tormenta suave, no de duda, de preparación. A la 1:22 sonó el timbre. No era el notario, era mi vecino, don Hilario, un viejo amigo que conocía más de mis secretos de lo que la gente imagina. ¿Listo?, preguntó. Listo, respondí. ¿Todavía quieres hacerlo? Nunca he estado tan seguro. Él asintió. Solo recuerda, cuando los hijos no escuchan, la vida se encarga de enseñarles. Por eso estamos aquí, dije. Hilario me entregó un sobre delgado, sellado. Me lo dejó él personalmente, añadió. Dijo que era el último paso. Tomé el sobre con cuidado, sin abrirlo. Gracias. Él me palmeó el hombro. Vas a estar bien. Se fue. Yo me quedé mirando el sobre como si guardara fuego adentro. A las 3:40 volvió a sonar el timbre. Esta vez sí era el notario, el licenciado Sandoval. Traje gris, lentes gruesos, una calma que parecía eterna. Buenas tardes, don Julián, saludó. ¿Listo para revisar la documentación? Más que listo, contesté. Entró, se acomodó en el comedor y abrió su portafolio. Pero antes de que pudiéramos empezar, se escuchó un coche frenando afuera. Voces, puertas cerrándose, pasos apresurados. Papá, la voz de mi hijo. Llegamos. María entró detrás de él, con cara de quien viene a una guerra que teme perder. Licenciado, saludó ella, intentando sonar cordial. Buenas tardes, respondió Sandoval sin levantar la vista de los papeles. Papá, empezó mi hijo. Espera, dije. Siéntense primero. Se sentaron frente a mí, igual que en la parte anterior de esta historia, pero ahora había algo distinto. Miedo real. Miedo que no se esconde con sarcasmos ni gritos. El notario ajustó sus lentes. Bien, comenzó. Revisaremos el estatus de la propiedad, los anexos, los acuerdos previos y la actualización de beneficiarios. María parpadeó. ¿Beneficiarios? Así es, respondió él. El dueño de la propiedad tiene derecho a designarlos y modificarlos cuando lo considere necesario. Mi hijo tragó saliva tan fuerte que lo escuché. Papá, ¿vas a cambiarnos? Todavía no, respondí, pero necesito que entiendan algo antes de seguir. Los miré a los ojos, uno a uno. Cuando dijeron que no tenían tiempo para visitarme, yo entendí, pero también entendí lo que valgo para ustedes. María se cruzó de brazos. No tienes que dramatizar. No estoy dramatizando, dije. Estoy recordando. Me levanté y caminé hasta el mueble del comedor. Abrí el cajón y saqué un portarretratos. Era una foto vieja. Mi hijo, con 6 años, sosteniéndome la mano mientras caminábamos por la playa. Él la vio y su rostro se quebró por un segundo. ¿Te acuerdas de ese día?, pregunté. Él asintió. Sí. Te caíste al agua y yo corrí a sacarte. Así es, y desde ese día pensé que siempre me cuidarías. María bufó. Pues ya no tienes 6 años, y tú tampoco eres mi hija, respondí calmado, sin levantar la voz. La dejé sin aire. El punto, continué, es que cuando uno envejece, no necesita regalos, no necesita homenajes, solo necesita presencia, tiempo, una llamada sincera. El notario cerró la carpeta. Don Julián, ¿seguimos con el proceso? Sí, dije. El licenciado tomó la pluma. Bien, la propiedad está a nombre de usted, como ya comprobamos.
Ahora falta la actualización de los derechos de uso, estancia y ocupación. Mi hijo se inclinó hacia adelante. Papá, si hicimos algo mal, podemos hablarlo. Ya lo estamos hablando, respondí. Sandoval continuó. Aquí tiene el documento donde usted puede designar quién tiene permiso para vivir, temporal o permanentemente, en la propiedad. María intervino. ¿Y nosotros seguimos teniendo ese permiso? Depende, contesté. Se tensaron más. Entonces abrí el sobre que Hilario me había traído horas antes. Dentro había una hoja sencilla, con una firma al final. La leí en silencio. ¿Qué es eso?, preguntó mi hijo. La opinión de alguien que tiene más tiempo en mi vida que ustedes, respondí. Lo puse sobre la mesa. María lo tomó antes de que mi hijo pudiera hacerlo. Lo leyó. Sus ojos se abrieron. ¿Quién lo escribió?, preguntó con incredulidad. Tu madre, respondí. Mi hijo quedó paralizado. ¿Mamá dejó esto? Sí, justo antes de morir. En la carta, escrita con su letra suave, decía: Julián, si algún día nuestro hijo olvida quién eres, recuérdale tú. Pero si alguna vez te trata como un estorbo, no le entregues ni tu casa ni tu tiempo. Protégete. Yo estaría orgullosa. María la soltó como si quemara. Mi hijo se cubrió el rostro con ambas manos. Papá, yo no sabía, porque no querías saber, dije sin dureza. El notario habló con profesionalismo frío. Don Julián, ¿quiere proceder con la actualización del permiso de ocupación? El corazón de ambos se detuvo. Sí, respondí. María intentó defenderse. No puedes hacernos esto. Somos familia. La familia se gana. Dije. No se exige. Mi hijo levantó la vista, con lágrimas que por fin se atrevían a salir. Papá, por favor. Yo respiré hondo. Había llegado el momento del microtwist que planté desde la parte 1. Solo voy a firmar una cosa hoy, dije. El notario me entregó un documento. Lo leí. Tomé la pluma y firmé. Cuando levanté la mirada, ambos estaban en suspenso. Firmé que la casa seguirá siendo mía, expliqué, y que ustedes podrán seguir viviendo ahí. Se iluminaron por un segundo. Solo si cumplen 3 condiciones. La luz se apagó en sus rostros. María no pudo evitar preguntar: ¿qué condiciones? Sonreí con calma, esa calma que solo tiene el viejo que ya entendió todo. Las sabrán mañana al mediodía, respondí. Antes no. ¿Por qué mañana?, preguntó mi hijo temblando. Porque todavía necesito saber algo, respondí. Algo que solo el tiempo puede mostrarme. María apretó los dientes. ¿Qué necesitas saber? Me levanté. Caminé a la puerta. La abrí y les hice un gesto suave. Si tienen tiempo para mí, respondí. Se quedaron mudos. Otra vez. A las 6:48 de la mañana, escuché el motor de un coche estacionándose frente a la casa. Me levanté despacio, pensando que quizá era el licenciado Sandoval adelantando visitas. Pero no, era mi hijo. Llegó con una bolsa de pan dulce en la mano, tratando de sonreír como si todo fuera normal. «Buenos días, papá», dijo, demasiado alegre. «Te traje conchas y café». Me quedé quieto. «¿Conchas?», pregunté. «Sí». «Pues pensé que te gustaría desayunar conmigo». Sabíamos los dos que no venía por cariño. Venía porque le dije que las condiciones se sabrían al mediodía y quería acumular puntos. Pero fingí no notar nada. «Pasa», le dije, con un gesto suave. Se sentó en el comedor, miró alrededor como si quisiera analizar cada detalle, como si el mueble, las cortinas, el aire, pudieran darle alguna pista de lo que yo decidiría. «Papá», empezó con voz cuidadosa. «Perdón por lo de ayer. Estaba estresado. Tú sabes cómo es la vida, el trabajo, los niños». Me serví café sin mirarlo. «La vida siempre es ocupada», respondí. «Pero uno decide quién merece tiempo». Se quedó callado. La primera fisura del día. A las 9:02 apareció de nuevo, esta vez con su hijo, mi nieto, que venía deslumbrante con una camisa demasiado formal para un niño de 8 años. «¡Abuelo!», gritó él, corriendo a abrazarme. Y esa fue la única parte genuina de la mañana. Mi hijo fingió humildad. «Pensé que podríamos ayudarte a ordenar el patio». Miré al niño. «¿Quisiste venir tú o te trajeron?» «Yo quería», dijo el pequeño. «Extraño venir contigo». Mi hijo apretó la mandíbula. No era parte del plano Dele.
Les di unas escobas viejas y salimos al patio. Mi hijo empezó a barrer de forma torpe, dramática, como si estuviera participando en un concurso de El Hijo del Año. «Papá, ¿ves? Estoy aquí. Tengo tiempo». «Eso es bueno», respondí. «Veremos cuánto dura». Segunda fisura. A las 11:15, María llegó. Su sonrisa era una máscara. «Don Julián», dijo con voz dulce, «pensé en cocinar algo ligero para usted». «¿Por qué?», pregunté. «Pues, porque hoy es un día especial». «¿Por qué es especial?». Se congeló. «Porque estamos juntos». «Ya veo». Su cara ardeó un pouco, mas ela continuó a farsa. Entró a la cocina, abrió mis gabinetes sin saber dónde estaba nada y empezó a preparar una sopa que terminó sabiendo a agua caliente. El nieto se rió. «Mamá, eso no huele a nada». María lo fulminó con la mirada. Tercera fisura. A las 11:40, los tres estaban ya nerviosos, caminando por la casa como si examinaran un museo. Mi hijo me siguió hasta el cuarto. «Papá, ¿quieres que limpie aquí también?». «No». «¿Quieres que te acompañe a la farmacia?». «No». «¿Quieres que hablemos?». «No». Él tragó saliva. «Papá, ¿me estás castigando?». «No. Solo estoy escuchando». «¿Escuchando qué?», preguntó. «Lo que hacen y lo que no hacen. Lo que dicen y lo que callan». Se quedó en silencio. Su corazón golpeaba fuerte. Cuarta fisura. A las 11:55, María reunió al nieto y le dijo algo en voz baja, creyendo que yo no escucharía. «Dile al abuelo que lo extrañas siempre. Dile que quieres venir más seguido». El niño respondió con la honestidad brutal que solo los niños tienen. «Pero mamá, tú siempre dices que aquí huele a viejo». María empalideció como si hubiera escuchado una sentencia. Quinta fisura. La más fuerte del día. A las 11:58, mi hijo se acercó, desesperado. «Papá, mira, sé que cometimos errores, pero estamos aquí, estamos contigo. No queremos que te alejes, no queremos perder esta casa». «Ya lo sé», respondí. Entonces falta un minuto». Los ojos dele brillaram de esperanza. Acreditou que tudo aquilo, toda aquela atuação, estava funcionando. Mas não estava, porque uma coisa é dedicar tempo verdadeiro, outra é dedicá-lo quando o patrimônio está em jogo. A las 12:00 em ponto, sonó a campanita del reloj que minha esposa me deixou antes de morir. Mi hijo se enderezó. María respiró fundo. El niño correu para la sala. «Papá», mi hijo murmuró. «¿Cuáles son las condiciones?». Yo me levanté despacio, apoyándome en la mesa como siempre. Caminé hasta quedar frente a los tres. Ellos esperaban miedo, esperaban drama, esperaban una decisión moderada. Pero no, esperaban lo que dije. «La primera condición», anuncié, «se cumplió hoy». «¿Cuál?», preguntó María. «Observar cuánto tarda un cariño falso en quebrarse». Los tres empalidecieron. «La segunda condición», continué, «la sabrán esta tarde». «¿Por qué no ahora?», preguntó mi hijo. «Porque hoy todavía les falta algo por demostrar». «¿Qué?», preguntó María con voz trincada. «Si tienen tiempo», respondí. O silencio fue instantáneo, doloroso, revelador. Eles entendiam. O teste não tinha acabado, y o pior ainda não tinha acontecido. «A las 5 de la tarde», dije, «aquí». «¿Qué pasará si no venimos?», preguntó mi hijo. «Entonces ya no habrá condiciones», respondí. «Solo decisión». Los dejé sin aire. De nuevo. Salieron de casa como quien sabe que la próxima vez que toque la puerta, el destino puede cambiar para siempre. A las 4:52 de la tarde, el cielo se puso naranja sobre la casa. Yo estaba sentado en el porche, viendo las olas del mar desde la colina. El viento olía a sal y a despedida. No sabía si vendrían o no. Tampoco lo necesitaba. Los verdaderos finales no dependen de la presencia de nadie. Dependen del carácter. A las 4:56 escuché pasos apresurados sobre la grava. Eran ellos. Llegaron sudando, como si hubieran corrido desde el auto hasta la entrada. «Papá, estamos aquí», dijo mi hijo, con la voz casi rota. «Ya lo veo», respondí sin levantarme. María estaba diferente. No hablaba, no discutía, no fingía. Parecía tener miedo real. «Don Julián», susurró, «queremos saber qué falta demostrar». «Falta saber»,
dije, si pueden hablar con honestidad, sin máscaras, sin excusas. Los invité a sentarse frente a mí. El nieto se sentó de pernas cruzadas, no chao, como que Mja entiende que algo grande está prestes a acontecer. Quiero que me digan, empecé, ¿cuándo fue la última vez que vinieron a verme sin pedirme nada? Mi hijo tragó saliva. No quiero mentirte, fue hace meses. ¿Por qué? Pregunté. Miró al piso. Porque estábamos ocupados. Ocupados con la vida, intervine. No con el amor. Nadie respondió. ¿Y tú, María? Pregunté. Ella cerró los ojos un instante. Yo pensé que usted era fuerte, que no necesitaba compañía. No se trata de necesidad, dije. Se trata de respeto. Ella asintió, finalmente sincera. Miré al niño. ¿Y tú, campeón? ¿Por qué querías venir hoy? Porque te extraño, abuelo. Siempre. Su voz me partió un lugar del pecho que yo creía muerto. Mi hijo se limpió los ojos con la manga. Papá, yo sé que fallé. Sé que muchas veces no estuve, pero quiero arreglarlo. Te lo juro. ¿Quieres arreglarlo? Pregunté. Sí. Entonces escucha la segunda condición. Los tres se inclinaron hacia adelante, expectantes, tensos. La segunda condición, dije con calma absoluta, es esta. Nadie puede vivir en esta casa si no está dispuesto a cuidar el vínculo con quien la construyó. María frunció el ceño confusa. ¿Qué significa eso? Significa, respondí, que el que quiere vivir aquí tiene que vivir conmigo, con todo lo que eso implica: tiempo, respeto, responsabilidad emocional. Mi hijo abrió los ojos, sorprendido. ¿Quieres que vivamos contigo? Quiero saber si están aquí por mí o por la casa. Silencio, pesado, eterno. Fue entonces que escuché la verdad, no en palabras, sino en el gesto que hicieron al mirarse entre ellos. Ese segundo bastó. Mi hijo suspiró. Papá, no creo que podamos mudarnos aquí. Mi trabajo, los niños, la escuela. Lo entiendo, respondí, pero queremos visitarte más seguido. Ajá, de verdad. María añadió, podríamos venir los fines de semana, cocinar para usted, pasar la tarde. Sus palabras eran sinceras ahora, pero el problema es que llegaron tarde. El amor reparado no siempre reconstruye lo que fue destruido. La casa tiene un valor sentimental para usted, dijo mi hijo, y económico, claro. Pero queremos que sigas sintiéndote acompañado. Queremos mejorar. Lo miré, lo escuché, y dentro de mí algo se acomodó, algo que llevaba meses torcido. Entiendo su intención, dije finalmente, pero la tercera condición ya no la pueden cumplir. Sus rostros cambiaron. El miedo regresó. ¿Cuál es la tercera condición?, preguntó María, temblando. Me levanté, caminé hasta la baranda del porche, miré el mar, y sin girarme respondí. La tercera condición era que mostraran amor sin saber que yo tenía un plan. Los tres quedaron helados. Me giré lentamente. Hoy actuaron, hoy corrieron, hoy hicieron el papel de hijos perfectos, porque creyeron que yo decidiría su destino. Papá, no es así, intentó decir mi hijo. Sí es, respondí con una serenidad que lo partió en dos. Lo vi en sus ojos, y el amor que nace del miedo no dura. El niño me miró con tristeza y esperanza a la vez. ¿Y yo, abuelo? Sonreí. Tú siempre serás bienvenido. Siempre. Él sorriu tímido, e hízome deu a paz que eu precisaba para terminar. Mi hijo dio un paso adelante. Papá, por favor, no nos quites la casa. La casa, respondí, ya no está a mi nombre. El impacto fue inmediato. María se llevó la mano a boca. Mi hijo dio un paso atrás. ¿Qué hiciste?, balbuceó. Saqué del bolsillo un documento doblado. La transferí hace 2 semanas. ¿A quién?, preguntó él desesperado. Me incliné para hablar a su altura. A nadie que pueda lastimarla. Guardé un segundo de silencio. La puse a nombre de tu hijo. O nieto me ollou como ollos máis abertos que Javi. Mi hijo se desmoronó. ¿Ah, mi hijo? Sí, dije. Él sí me visita por amor. Él sí pregunta por mí sin querer nada. Él sí tiene tiempo. Incluso cuando ustedes no. María respiró fundo, tremendo. Entonces, ¿él es el dueño? Sí, pero bajo una condición muy simple.
Él decide quién entra y quién sale. Mi hijo se volvió lentamente hacia su propio hijo. El niño lo miró. Miró a su mamá. Me miró a mí. Luego dijo, baixinho, pero firme, la casa es de todos, menos de los que hacen sufrir al abuelo. María engolió seco. Mi hijo baixou a cabeza. Eu me virei para Omar novamente. Y ahora, dije, ya no necesito condiciones. Respiré hondo. Solo necesito paz. Nadie habló. Nadie se movió. El mundo pareceu detenerse, porque en aquel instante todos entenderan quién realmente había perdido y quién, por primera vez en años, había ganado algo mucho más valioso que una casa: dignidad.